¿Sabías que menos del 10% de los jóvenes inscritos en el país salió a votar en las últimas elecciones del Consejo Municipal de Juventudes? Una cifra que, más que un dato, es un síntoma. Un síntoma de que algo no se arregla con propaganda ni con influencers hablando de política en época electoral. En definitiva, un síntoma de una desconexión profunda entre las instituciones y las emociones políticas de los jóvenes. Hoy, en Ética y Afectos en la Política, queremos hacernos una pregunta simple pero incómoda. ¿Por qué nos cuesta tanto creer que participar vale la pena? Salimos a preguntar qué sintieron los jóvenes cuando se anunciaron las elecciones del Consejo de Juventudes. Y esto fue lo que nos respondieron. Primero que nada, mucho gusto, ¿cómo estás? Soy Julián. Diana. Hola, Juanjo. Hola, soy Juan José Gallego. Soy Luisa. Yo soy José Miguel. ¿Ustedes sabían qué era esto del Consejo Municipal de Juventudes? No lo sabía hasta que una de las candidatas que está aquí en la ICESI empezó a hacer campaña alrededor de la universidad y ahí aprendí que era. Sí, es como la forma que nos dieron a los jóvenes de tener como una representación más política. O sea, como que sí escuché porque mi familia está muy involucrada en cuanto a temas políticos, pero no, como que yo muy ajena al tema ahí. Yo no creo que sea desinterés, es más bien desilusión. Porque crecer viendo cómo se repiten los mismos discursos, los mismos rostros, las mismas promesas, termina desgastando. Y si no encontramos un espacio donde la política se sienta como algo propio, es lógico que nos alejemos. Exacto. Es que la política se nos pinta como una cosa lejana, como si fuera un escenario reservado para unos pocos. Pero la política también ocurre en lo cotidiano, en cómo nos organizamos, en cómo cuidamos al otro. Y ahí hay una dimensión ética y una dimensión también afectiva, solo que no las solemos reconocer porque estamos acostumbrados a la política como poder o como corrupción. Y eso es clave, porque sin afecto no hay compromiso, lo que decía Laura Quintana, ¿se acuerdan? Que la política debería ser una práctica sensible, no solo racional, una forma de encontrarnos, de sentirnos parte de algo común. Pero si todo lo político se reduce a tecnicismos o peleas partidistas, lo que se apaga no es la ideología, es la emoción. Y cuando se apaga la emoción, se apaga el vínculo. Tal vez el desinterés no es una falta de convicción, sino una falta de experiencias colectivas donde la política vuelve a sentirse viva. Y eso se nota incluso en la forma en que hablamos del país. No vi un carajo de lo que hicieron los del Consejo Municipal de Juventudes anterior. No. Entonces, claro, al final de cuentas tú darte cuenta que es un organismo como tan muerto que pues al final de cuentas tú no sabes qué hacen. A pesar de la difusión, aún hace falta como más, diría yo que confianza, más confianza en los jóvenes de que algo puede cambiar, ¿no? Porque muchas veces sucede que, bueno, sí, salimos a votar, pero igual todo sigue siendo lo mismo. O creemos que las elecciones que importan son solamente las del presidente, entonces se dejan de lado las del Senado, se dejan de lado, por ejemplo, estas, y pues yo creo que es más que todo como eso, la concientización política que hace falta de saber que precisamente para eso están las elecciones. Yo creo que los jóvenes tienen como una cierta aversión a la política. Mencionas cualquier tema relacionado, ya de una quieren ya cerrar el tema, no quieren abrirlo, entonces eso es algo que se debe trabajar. La desconfianza se volvió normal. No confiamos en los políticos, ni en las instituciones, ni en los procesos. Pero lo peor es que tampoco estamos confiando en nosotros mismos. La confianza política no es solo institucional, también es interpersonal. Si no creemos que el otro actúa con buena fe, todo se convierte en sospecha. Y sin confianza, cualquier intento de deliberar se convierte en una pelea. Pero el conflicto no siempre es malo. Mouffe decía que el desacuerdo es parte esencial de la democracia. El problema es cuando el conflicto deja de ser político y se vuelve odio. Cuando el otro ya no es un adversario con quien discutir, sino un enemigo que tenemos que eliminar. Claro, porque está nula la posibilidad de afectarnos, de reconocer que la diferencia también nos construye. Y al final terminamos reproduciendo lo mismo que criticamos: exclusión, indiferencia, miedo. Yo siempre me pregunto, ¿qué significa actuar éticamente en política si el sistema ya está dañado? ¿De qué sirve ser correcto en medio de la desconfianza? Yo creo que tiene que ver no solo con las grandes estructuras, sino también con lo que hacemos a pequeña escala. Actuar éticamente no es solamente no robar, sino es también no rendirse frente a la indiferencia, frente a la apatía. Es también escuchar, organizarse, cuidar espacios comunes. Y también reconocer nuestros propios privilegios, porque la ética no se trata de pureza moral, sino de responsabilidad, de entender que cada gesto, por mínimo que sea, afecta a otros.
Y claro, así mismo como decía Beatriz, ahí entra el afecto político, la capacidad de dejarnos tocar por lo que se le pasa al otro. Sin ese afecto la ética se vuelve formalismo y la política un trámite vacío. Sí, y es curioso porque cuando algo nos indigna reaccionamos enseguida, pero cuando algo nos conmueve nos da miedo involucrarnos, nos cuesta sostener la esperanza. Ahí está la clave, creer de nuevo, pero no creer en los líderes, sino en la capacidad de las comunidades para construir. El problema es que la política institucional no nos enseña a hacerlo, nos trata como votantes y no como ciudadanos activos. Y por eso necesitamos nuevas formas de participación, asambleas locales, presupuestos participativos, procesos estudiantiles reales, espacios donde el poder no solo se observe, sino que se comparta. Porque participar no es un acto de cada 4 años, es una práctica cotidiana. Y esta práctica, como decía Quintana, empieza cuando nos reconocemos como vulnerables, cuando entendemos que lo político también pasa por el cuerpo, por el cuidado y por el afecto. Quizás lo que necesitamos no es más información política, sino otra sensibilidad política, una forma de vivir la política desde la empatía, desde la experiencia. Una política que no le tema al conflicto, pero que no olvide el cuidado, que abrace la diferencia sin convertirla en guerra. Y que entienda que el desinterés juvenil no se resuelve con campañas, sino con confianza, con espacios donde nuestras emociones y nuestras ideas sean tomadas en serio. Porque la democracia sin afectos se vuelve administración y la ética sin sensibilidad se vuelve mandato. Tal vez el primer paso sea dejar de pensar que la política nos es ajena, empezar a verla en las conversaciones, en la solidaridad y en los desacuerdos honestos. Y despertar, no solo como quienes votan, sino como quienes imaginan otras formas de vivir juntos. Esto fue Ética y Afectos en la Política. Gracias por escucharnos. Seguiremos creyendo que apesar y sentir también es una forma de participar. El siguiente podcast estuvo compuesto por los siguientes participantes: Beatriz Sofía Rincón, Pablo Zambrano Molano, Salomé Pinto Duque, Juan José Guarín, Andrés Felipe Roldán, Alejandro Hurtado. Julián de Ríos.